Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne como cada semana para pasar revista a los eventos más trascendentes o que de una u otra manera a los que debemos prestar la atención para garantizar la sostenibilidad del desarrollo por el que tanto luchamos. En esta semana vamos a traer sobre la mesa un tema que ha sido frecuente en nuestras entregas. Hablaremos de terremotos, de tsunamis y de emergencias a las que tenemos que prestarle atención. Muchas veces en nuestro Mar Caribe nos olvidamos de la importancia de esos eventos y si vemos lo que pasa en otros países, por ejemplo en Japón, en el año 2011, un tsunami abrió los ojos del mundo entero. Ver la fuerza del mar manifestarse de manera incontrolada sobre una ciudad, como las que vemos ahora en las imágenes en pantalla, cuando producto de un movimiento sísmico que se da en la zona del mar y que genera una fuerza incontrolable de las olas del mar que van de manera paulatina generando la inundación en la zona costera, movilizando no tan solo los vehículos o las edificaciones, sino generando un caos que costó miles de vidas y una cantidad enorme de recursos. Vemos cómo ese lugar que es un ferry, un puerto para hacer embarcaciones, moverse, cómo se lleva la edificación, cómo rompe, aunque se le ve de una manera suave el mar entrando, cómo se convierte en una presa que destruye todo lo que está al frente. Queremos en la entrega de hoy analizar el fenómeno terremotos y tsunamis en la República Dominicana, no tan solo como un análisis de preocupación. Queremos verlo desde el punto de vista de eventos posibles que ameritan de nuestra atención y de nuestra ocupación. Que todos los daños y afectaciones que vemos en ese evento que ocurrió en Japón, uno de los países de más alto riesgo de sismicidad, pero también uno de los países de mayor nivel de preparación para enfrentar esas situaciones. Cómo pasan los eventos y cómo vemos a gente en el medio del evento, perdiendo un tiempo mirando lo que pasa o intentando a última hora escapar de las embestidas de esa fuerza descomunal de la naturaleza, para que hagamos una reflexión nosotros. Y vamos a dedicar la entrega del día de hoy para ver
el nivel de vulnerabilidad de nuestro país, de nuestras costas. Vamos a ver cómo y por qué debemos prepararnos para eventos similares. Me gustaría que dejara correr el video unos segundos más para ver qué pasa en el centro de esa ciudad. Cómo el agua de manera incontenible se mueve entre las calles de esa ciudad y cómo sorprende al ciudadano común que está ahí, que a pesar de tener la posibilidad de evaluar, de ver que eso va a venir con 20 minutos, con media hora de anticipación, se quedan hasta último momento. Y cómo nosotros debemos actuar en nuestro territorio para enfrentar fenómenos similares a ese que pueden afectarnos en la ría del río Sama, en el río Jaina, que pueden afectarnos en cualquiera de nuestras costas en el marco de nuestros desarrollos hoteleros o turísticos, y por qué no decirlo, que pueden afectarnos en todo el Gran Santo Domingo, una población de casi 4 millones de personas expuestas no tan solo al golpeo de las olas del mar donde hay arrecife, sino a que el mar pueda entrar de esa misma manera en nuestro río Sama, en nuestro río Jaina, y con las desbordaciones que genere provocar afectaciones tan graves o más graves que estas. No se vayan, porque en breve analizaremos con ustedes paso a paso qué debemos hacer nosotros ante este riesgo latente que tenemos ahí, riesgos de terremotos y tsunamis en la costa caribeña, o por qué no decirlo así, en toda la costa de nuestra isla, La Española. En breve continuamos con ustedes. Queridos amigos, ante el escenario que presenciamos en las costas japonesas del 2011, del tsunami, los estragos del tsunami, uno de los tsunamis de más grande afectación en ese país, de los más recientes, nosotros tenemos que ver cuál es la situación, hasta qué punto en República Dominicana estamos expuestos a que una situación similar a esa se presente. ¿Cuál es el escenario nuestro? Eso podría ser un escenario en la ciudad de Santo Domingo Este, toda la costa baja, o que ese podía ser el río Sama o el río Isabela, arrastrando todo lo que encuentre a su paso en el puerto de San Diego, en el muelle de la ría frente a la ría de Osama, arrastrando todas embarcaciones y de escombros. Podría ser que eso fuera también en la costa de La Caleta, en la zona del peaje de La Caleta, o del aeropuerto de las Américas, o del megapuerto, o de Boca Chica.
podía ser en cualquiera de nuestras costas. La posibilidad de que un tsunami de ese tipo se presente está ahí, está latente. Vivimos frente a una costa caribeña que tiene la posibilidad de que ocurra un terremoto en la parte sur a 10, a 15, a 40 millas de la costa, en la trinchera de los Muertos o en cualquier otra falla de las que pasan por el litoral sur de nuestra isla y de las que hay tradición. Ya en el 1751 hubo un conocido terremoto que destruyó el pueblo viejo de Asua, y donde se comenta que hubo también una devastación afectada por las inundaciones acaecidas por posterior a ese tsunami. Igual en la isla hubieron cerca de 100 años más tarde, en 1842, un tsunami que destruyó prácticamente la ciudad de Cabo Haitiano. En nuestro país, en Puerto Rico, también en la costa antillana, 100 años después, 1918, 80, 70 y pico de años después, un terremoto, el terremoto de San Fermín, que generó un tsunami, que generó graves afectaciones, destruyendo prácticamente la zona de Mayagüez y otros pueblos aledaños. Y unos años más tarde, 30 y pico de años más tarde, en la zona norte de la República Dominicana, el terremoto que afectó a Matanzas, destruyendo toda la zona de Matanzas en la hoy provincia María Trinidad Sánchez, y con graves afectaciones también en una segunda oleada en la zona del Limón de Samaná. O sea, tenemos una isla preciosa, llena de recursos naturales y un potencial turístico importante, pero hay una amenaza latente que nos dice que ocurre cada 100 años, a veces 2 veces cada 100 años, a veces más, a veces menos. Lo que nos da tiempo para hacer las preparaciones y las previsiones que permitan reducir los riesgos a que se han visto expuestas nuestras comunidades, muchas comunidades nuestras en el país y en otras partes del mundo, generando graves afectaciones en la población. ¿Por qué es importante ver esos fenómenos y verlos con el ojo no de la preocupación o del pánico, sino con el ojo de la ocupación, de que tenemos que ocuparnos del tema, que tenemos que saber cómo vamos a enfrentarnos a esos eventos cuando ocurran? Porque aunque hay causas geológicas que no podemos controlar, porque lo que ocurra en la Tierra, lo de la geología, no es posible controlarlo, podemos conocerlos y podemos predecir cosas, es un tema de historia, pero los temas de ingeniería, los temas de ordenamiento territorial, los temas de organización social, de esos temas nos podemos ocupar para reducir a la mínima expresión posible los riesgos o las afectaciones. Y por eso queremos que ustedes puedan dedicar unos minutos para revisar con nosotros las tareas de las que debemos ocuparnos para garantizar la reducción de los efectos negativos en nuestro país, y que aunque vengan eventos catastróficos que generen daños, sea de rápida recuperación para nuestro país, porque hemos atendido lo más importante, que es la preparación de nuestras comunidades para reducir los riesgos. En el caso que nos ocupa, terremotos y tsunamis, vamos a ver
cómo nosotros, los comunicadores, los tomadores de decisión del país, los líderes de los sistemas nacionales de gestión de riesgos, podemos incidir. Hay una acción que se puede hacer primero como comunicación, que es socializar la información para que las personas sepan que ese es un riesgo que tenemos y que podemos y debemos atender ese riesgo. También hay una acción que deben tomar las autoridades, digamos, de infraestructura del país, que es poner en marcha mecanismos de ordenamiento territorial y de normas sísmicas para garantizar la mejor calidad de construcción posible de acuerdo a las normas y a las prácticas internacionalmente reconocidas, que debemos, sabiendo cuál es nuestra realidad, que tenemos una parte importante de la población que tiene casas construidas en los aluviones de los ríos o en terrenos inestables y que por lo tanto están más expuestas que las construcciones que están hechas en la masa rocosa caliza de una gran parte de la ciudad de Santo Domingo, que hay un tema técnico que podemos atender, que hay una oficina responsable de estudiar la vulnerabilidad sísmica del país y de hacer recomendaciones, de que hay edificios que por la importancia que tienen, por el rol que juegan o por el número de personas que los ocupan, tienen que ser evaluados con mayor rigurosidad y con prioridad que otras edificaciones. Pero sobre todo tenemos que ver el tema de que ante un evento de esta magnitud, todo el Gran Santo Domingo, por no decir la totalidad del país, en todo el Gran Santo Domingo tenemos más de 4 millones de personas expuestos a las afectaciones que pueden generar, porque son afectaciones que pueden atacar las vías de comunicación, los elevados, las construcciones, las escuelas, edificios públicos y otros más. Vamos a dedicar el esfuerzo en esta entrega con ustedes para ver cómo usted y yo, en el marco de ciudadanos que vivimos y que cohabitamos en el territorio, qué podemos y qué debemos hacer para garantizar la menor afectación posible cuando llegue la hora del terremoto y ese terremoto genere un tsunami que nos pueda afectar. Fíjese, toda esa zona costera nuestra, en la zona de Puerto Príncipe, que esa es la bahía de Gonaíves, donde se generó el desastre del 2010, pero igual pasa en todo el litoral caribeño y norte de nuestra isla. No se vayan, porque en breve entramos en materia con lo prometido. ¿Qué usted y yo debemos hacer para evitar ser una estadística más cuando llegue la hora del terremoto?
Queridos amigos, queremos analizar, para entrar en materia de cómo debemos actuar nosotros, a qué cosas debemos prestar la atención, revisando un escenario en particular, porque tiene la particularidad de que hay múltiples familias, miles de familias, cientos de familias ubicadas en ese entorno. Hay el principal aeropuerto de la capital está ubicado en ese entorno. Hay familias establecidas, digamos, si quisiera ver las imágenes desde el río Jaina, perdón, desde el río Osama hasta con el Aeropuerto Internacional de las Américas, Boca Chica, el megapuerto, de tal manera que podamos entender en esa vista del aeropuerto y de el entorno del megapuerto Santo Domingo y de la bahía de Boca Chica, La Caleta, que es una zona de alto riesgo de incidencia. Es una zona que está casi al ras del mar, que cuando venga el terremoto, si viene ese terremoto en la zona del Mar Caribe, se generarían graves afectaciones, porque ahí en esa entrada de Sanssouci, el puerto de San Diego, la base, el club naval, todo eso, una ola de 3 a 5 metros, que es la que puede pasar, va a pasar por encima de todo lo que hay ahí y va a arrastrar todo lo que hay ahí. Y todos los contenedores que están en ese muelle de Sanssouci los va a subir. Todos esos contenedores los va a meter en la primera ola, los va a meter en la ría del río Sama, y cuando esos contenedores se devuelvan para atrás, van a terminar de destruir lo que quedó en pie. Igual podremos ver un contenedor de este colocado en cualquiera de los hoteles o restaurantes que están en la zona del malecón. O sea, esa zona es una zona de alta vulnerabilidad, independientemente de que haya una construcción puesta en el macizo de la roca caliza o que sea una construcción hecha en la zona de Molinos Dominicanos o del puerto Sanssouci, donde está la terminal de cruceros de Sanssouci. Ese río es un mar en ese momento donde todo lo que está en el mar y todo lo que arrastre puede entrar. Ahora, nosotros necesitamos saber eso y entender que para garantizar la vida nuestra y de los familiares, cada institución que esté ahí tiene que tener su plan de contingencia. El Aeropuerto Internacional de las Américas tiene que tener un plan de contingencia. El IDAC que está ahí tiene que tener un plan de contingencia, porque la única forma de preservar la vida y las propiedades en ese momento es que todo el mundo, en media hora que tendríamos de lapso de tiempo en lo que se retira el mar y viene el fenómeno, es que todo el mundo pueda desplazarse de acuerdo al plan de contingencia hacia los farallones que quedan a la altura de San Isidro, desplazado varios kilómetros de la costa. Pero tiene que garantizar que todas esas patanas y todos esos camiones tengan el mismo plan de contingencia y que ayuden a evacuar rápidamente en la dirección de la carretera que va hacia Samaná, de la autopista Juan Pablo II, y sin pararse nadie, porque el que se paró o el que entró en vía contraria va a bloquear las posibilidades de evacuar esa zona que es vital para el país. El principal aeropuerto de la zona metropolitana, el principal puerto, el megapuerto del país, una de las principales instalaciones de gas que hay en el país. O sea, hay una parte de la infraestructura vital. Ahí están la zona de La Caleta con el ITLA, con instalaciones académicas e instalaciones industriales de vital importancia para el país.
Entonces, no es posible que sabiendo que haya ese riesgo, no tengamos un plan de contingencia conocido y socializado con todo el que participa en esa zona. Recuerdo en una ocasión que alguien me habló de que había un plan de contingencia en el aeropuerto o en el puerto, pero el plan de contingencia lo sabían solamente los que lo hicieron. Entonces preguntaba yo, ¿qué ellos creían que iban a hacer los patanistas o los transportistas que montaron su patana quisiera entrar para ir a retirar o para ir a buscar a la esposa o a los hijos que trabajan en el aeropuerto o que trabajan en el megapuerto o que trabajan en la planta de gas? Que una sola patana que fuera en vía contraria y que no tuviera un plan alineado con toda la zona iba a bloquear las posibilidades. Que todos esos contenedores que entran diariamente ahí, o una gran parte de ellos, pueden ser y van a ser movilizados el día del terremoto con la fuerza de la ola hacia la carretera o hacia mar adentro, generando probablemente más daño cuando con la misma fuerza del agua que retrocede bajaran hacia el mar en la primera ola o cuando entraran de nuevo en la segunda o en la tercera ola del tsunami. Entonces, no hay posibilidad de que salgamos ilesos como país. No hay posibilidad si no tenemos los planes de contingencia debidamente construidos, coordinados de las comunidades, con las instituciones, con las empresas, sabiendo que lo más importante que debe generar ese plan es la seguridad y la vida de todas y cada una de las personas que están ahí. De que esas personas que viven en La Caleta o que viven en Valiente o que viven en Boca Chica, si no logramos hacer la evacuación, si ese plan de evacuación que hay que hacer, ya sea en la zona del aeropuerto o ya sea esta zona del río Sama o ya sea en la zona que tiene el río Isabela, si no garantizamos la evacuación de las personas hacia una zona segura establecida de acuerdo a los parámetros que se han estudiado en la zona y que a mí me consta que todos los parámetros tienen que estar por encima de la cota 5 del nivel del mar. O sea, la ola prevista para esa zona puede ser mínimo 3 a 5 metros. Entonces, la gente hay que moverla por encima de esa cota, porque todo lo que esté por debajo de la cota 5 corre un alto riesgo de ser inundado y de ser afectado por los escombros que vayan y vengan en un momento determinado. Y no estamos hablando de un mega tsunami, estamos hablando de un evento como otros que han ocurrido en la zona y que está previsto que puedan ocurrir. Entonces, ese plan de contingencia es un plan de contingencia en el que las autoridades del Sistema Nacional de Riesgo tienen la posibilidad de auxiliarse, de apoyarse con las escuelas, con las academias, con las alcaldías, con todas las instituciones para coordinar acciones comunes que permitan definir las rutas de evacuación, que permitan ejercitar esas rutas de evacuación 1 o 2 veces cada año. Un ejercicio fácil si se diseña adecuadamente, si se trabaja con tiempo, y desde la Utopía hemos insistido en estar a la disposición de apoyar para que eso se pueda hacer, auxiliándose en todo lo que establece la Ley Nacional sobre Gestión de Riesgos, la que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la 14702, que pone a disposición del Poder Ejecutivo todos los recursos que hayan disponibles en el país. Los recursos del sector privado,
los recursos de la academia, los recursos del gobierno central, de los gobiernos locales, pero sobre todo los recursos también del sector privado, que es un componente importante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta tarea de ocuparnos de qué hacer en caso de que ocurra un terremoto con un tsunami en nuestro país. Queridos amigos, para dar seguimiento a lo que venimos conversando, qué hacer y cómo prepararnos ante un terremoto y un tsunami subsiguiente, hemos estado tomando a título de ejemplo el escenario que tenemos en la costa caribeña, digamos entre Juan Dolio y Jaina. Estamos viendo el nivel de vulnerabilidad que tenemos, o sea, un nivel que amerita la necesaria conformación de planes de contingencia y su puesta en práctica a nivel de todas las instituciones, de todas las escuelas, de todas las empresas que están en una zona, y la coordinación necesaria con los planes de contingencia de cada junta de vecinos, de cada familia que esté ubicada en el territorio. Y queremos hacer un ejercicio con ustedes para que vean la importancia del tema. Resulta que en ese mismo evento, ese mismo escenario de un tsunami con olas de 5 metros de alto, sin ninguna dificultad, tenemos el agua de esas olas entrando frente a la costa caribeña del Distrito Nacional, pasando 2 o 3 metros por encima del malecón de Santo Domingo y avanzando probablemente hasta chocar con el farallón de la calle José Contreras o el farallón de la calle Bolívar. Lo que significaría que el agua del tsunami podría estar llegando sin ninguna dificultad a lo que es hoy todo el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Podría estar afectando todas las instituciones que están en la feria ganadera, en la feria, en el Centro de los Héroes. Hablamos de Congreso, hablamos de Suprema Corte de Justicia, hablamos de la Alcaldía del Distrito Nacional, hablamos de múltiples instituciones. Hablamos de otras academias, la OIM y la Universidad del Caribe. Hablamos del Liceo Francés que está por ahí. Y si nosotros no hacemos esos planes de contingencia en cada una de las instituciones, hay algunas instituciones que la pasarán peor que otras. Por ejemplo, si el metro de Santo Domingo, que llega hasta el Centro de los Héroes, pero que tiene una línea que corre paralela por la avenida Correa y Cidrón, y si se inunda con un tsunami todas esas estaciones del metro,
Y el plan de contingencia del metro no tiene previsto dónde parar y por dónde evacuar las personas que estén en el metro en ese momento, tendremos graves dificultades. Lo mismo si cada una de las instituciones, y yo pongo ahí una universidad colocada, desarrollada en el frente al Mar Caribe, entre el túnel de la Núñez de Cáceres y la calle del Pedregal que sube al Mirador Sur, que si hay que evacuar a cientos o miles de vehículos que están en esa zona para subir a la zona segura, que sería poder subir al farallón del Mirador del Sur, si no hay planes de contingencia desarrollados en coordinación con todos los barrios que están en la parte norte de esos centros educativos y de esas instituciones, un terremoto puede haber bloqueado la vía de acceso, que es el puente que hay por la Avenida Italia, lo cual hace que sea imposible subir por la Avenida Italia. Y si se bloquea el paso de la Avenida Italia, y si se bloquea el paso del túnel de la Núñez de Cáceres, que puede también por alguna circunstancia estar bloqueado, la única vía de subida rápida que hay con vehículos sería la calle del Pedregal, que después de la Casa de España sube por la Avenida Independencia sin ningún tipo de obstáculos aparente hacia el Mirador del Sur. No podemos hablar de la Avenida Luperón porque los elevados que hay en la Avenida Luperón y los puentes que facilitan el acceso rápido desde el malecón por la Avenida Luperón son de los modelos de puentes y elevados que generalmente colapsan cuando hay un terremoto. Podría ser que sobreviva, pero el plan de contingencia debía ser esa una opción C o D. El plan de contingencia debe garantizar que todas esas poblaciones puedan subir rápidamente, movilizarse hacia el farallón por los kilómetros, olvidándose todo el mundo de usar los vehículos, porque los vehículos pueden generar entaponamientos y dejarle a usted atrapado. Y dejar los vehículos solamente para aquellos que están en la zona del malecón, que puedan subirse y que logren tener la suerte de avanzar sin dificultad antes de que lleguen las olas que los puedan arrastrar tierras adentro o mar adentro. Ese plan de contingencia tiene que hacerse en cada institución o en cada educación, academia o en cada organización del Estado, de tal manera que se socialice y se trabaje de común acuerdo con las comunidades que viven en cada uno de esos sectores. El Club del Banco Central está en el marco de ese periodo. La Casa de España está en el marco de ese periodo. Hay ligas deportivas que están en ese mismo perímetro. Entonces, es importante que cada una de esas instituciones promueva y facilite que cada junta de vecinos tenga su plan de contingencia, tenga los recursos y los medios necesarios para hacerlo adecuadamente, sabiendo que si hay un fallo en ese plan de contingencia en un sector, va a dificultar las posibilidades de desarrollar el suyo propio. Un plan de contingencia que tiene que contar con el apoyo de los bomberos, porque uno de los graves problemas que se generan con los terremotos es la rotura de tuberías de gas que generen incendios. Y si un incendio se desarrolla en un sector popular de los que hay en la zona, puede generar incendios en cadena de características catastróficas, porque evidentemente los carros de los bomberos no podrán desplazarse producto de las dificultades que generan propias los terremotos. Las soluciones tienen que generarse en cada barrio
con cada hogar, con el entrenamiento y la preparación y el equipamiento de sus brigadas locales, que además de hacer la evacuación rápida y oportuna, tienen que tener la capacidad operativa para asistir a personas que tengan daños menores, asistir a personas con discapacidad para movilizarlos, tener gente capaz de movilizar a personas con discapacidad motora o discapacidad visual o auditiva. Porque hay gente que o no podrá ver las señales, o no podrá oír las señales, o no podrá responder a lo establecido cuando se den esas señales. Y que es necesario que el plan de contingencia de cada uno de esos sectores tenga en consideración las personas con limitaciones motoras o cognitivas, de tal manera que todos, incluyendo las mascotas, puedan sobrevivir en ese trabajo de formulación. ¿Por qué? Si todos estamos conscientes de que esa situación es así y que tenemos tiempo, porque a diferencia de lo que dice alguna gente, que los terremotos no avisan, que no son como los huracanes, que los huracanes te avisan y tú lo sabes 24 horas antes y 48 horas antes. Los terremotos nos avisan con más tiempo o con tanto tiempo que a veces no le hacemos caso. La historia nos dice que los terremotos ocurren una o dos ocasiones cada año, cada 100 años, o cada 40 años, o cada 30 años. Entonces, ¿por qué esperar que llegue el terremoto y no hacemos hoy la tarea que nos corresponde? Hoy tenemos tiempo. Hoy debemos hacerlo y vamos a seguir conversando con ustedes, queridos amigos. No se vayan, porque intentaremos arrojar luz de qué hacer hoy, antes de que llegue el terremoto y el consecuente tsunami. En breve seguimos con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, ¿qué hacer hoy antes de que llegue el terremoto y el tsunami? Muchas veces tenemos gente que no hace la historia nada más y no habla, y cada año no hace una historia bonita que se vende o se promueven cosas como historia. Y eso es bueno porque mantiene fresca la información. Ese es un aporte importante. Pero de poco nos sirve ese aporte si no acompañamos ese ejercicio de comunicación que con alguna frecuencia tenemos, con un accionar directo nuestro, de nuestra comunidad, de nuestro sector, de nuestras empresas, de dónde vivimos, de dónde interactuamos, de tal manera de que con nuestra preparación podamos disminuir la magnitud de la afectación. Y quiero que poder llegar con ustedes con el mensaje claro. Japón es uno de los lugares de más alto nivel de sismicidad del mundo.
graves afectaciones, terremotos y tsunamis con mucha frecuencia. Mientras en países como el nuestro pasa cada 50, 40 años o 100 años, allá no pasan 10 sin que haya uno de importancia. O Chile. Pero resulta que el nivel de preparación de su gente permite que aunque pase el evento, ese elemento de la naturaleza, ese elemento geológico que es producto de fuerzas internas de la Tierra, la capacidad de actividad y de reacción del recurso humano preparado y calificado permite que aunque haya un desastre físico en la estructura, haya una capacidad de respuesta rápida de la población del país y del gobierno, que es a donde debemos apostar nosotros. Que aunque venga ese evento que va a afectar de seguro carreteras, edificaciones, fábricas, escuelas, que la cantidad de afectaciones al ser humano sean mínimas de tal manera que nosotros podamos recuperarnos rápidamente sin que eso se convierta en una tragedia de decenas o centenas de miles de personas afectadas y que por ende sepulte en 30 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos, todo el esfuerzo que ha venido haciendo el país para posicionarse y desarrollarse como una potencia turística del continente americano y del mundo. Podemos tener afectaciones, seguro, podemos tener, porque hay niveles de vulnerabilidad existente y persistente desde hace años en el país. Es una historia amplia de construir en zonas inadecuadas y sin las normas ni el conocimiento científico de hoy, pero nuestra gente está probada que está al nivel de cualquier gente de cualquier parte del mundo y que podemos dotar a nuestra gente de la capacidad necesaria para actuar con la prudencia que corresponde, con los planes de contingencia que van a impedir que un desastre en una vía o un edificio no se convierta o no convierta a esa población en un cementerio o en una tumba o un hospital de millares de personas. Esa es nuestra gran responsabilidad hoy. Y eso solamente es posible lograrlo si podemos entender que hay que lograr que cada escuela tenga su plan de contingencia y que a través de ese ejercicio del plan de contingencia en la escuela, sobre todo de aquellas que estén en las zonas más vulnerables, se pueda generar el plan de contingencia en cada una de las viviendas donde habitan los estudiantes de esa escuela. Que cada edificación pública o que cada empresa tiene que tener su plan de contingencia. Y que ese plan de contingencia tiene que contener, junto con ese ejercicio, el plan de contingencia de la vivienda de cada uno de los obreros y cada uno de los ejecutivos que viven o trabajan en esa empresa, y de las viviendas del entorno de esa empresa y de las viviendas o las edificaciones de los clientes de esa empresa. Que si una empresa que es exitosa, porque es una empresa nacional que suple con su producto a todo el país, no está segura esa empresa hasta que cada uno de sus distribuidores, cada uno de sus conductores, cada uno de sus colaboradores también tiene su plan de contingencia alineado con el plan de la empresa. Porque de nada vale que la empresa esté en pie si los clientes de la empresa sucumbieron. De nada vale que la empresa esté en pie si las viviendas de los colaboradores de esa empresa, de los ejecutivos de esa empresa, colapsaron. Por ende, conjuntamente con ese esfuerzo, cada ciudad tiene que abocarse a la tarea de garantizar el plan de contingencia de la ciudad.
Y ese plan de contingencia de la ciudad no puede ser un documento bibliotecario. Es un documento vivo conformado con los planes de contingencia de cada uno de los sectores de la ciudad. Es una biblioteca. El plan de contingencia de la ciudad de Santo Domingo tiene que tener el plan de contingencia del ensanche Quisqueya, del Mirador Sur, el plan de contingencia de Los Prados, el plan de contingencia de Cristo Rey, cada uno de los sectores, priorizando aquellos que tienen mayor vulnerabilidad. Hablemos de Villajuana, hablemos de Domingo Sabio, hablemos de Gualey, hablemos de los kilómetros de la Avenida Independencia, hablemos de la zona costera de la zona de Jaina, hablemos de todos los barrios que están ubicados en la ladera oeste del río Sama o en ambos lados del río Isabela. Hablemos de las ciudades desarrolladas a lo largo y lo ancho del río Jaina, a ambos lados. Esos planes de contingencia tienen que hacerse y tienen que incorporar los planes de cada una de las juntas de vecinos para que hayan capacidades instaladas en cada sector poblacional con recursos y capacidades que les permitan actuar cuando llegue el momento. Y como ya hemos dicho, eso tiene que entrelazarse con los recursos y capacidades instalados en el sector educativo, en el sector empresarial y en el sector académico de la academia, universidades y centros de estudios superiores que hayan en todo ese sector. Es un ejercicio necesario que usted puede creer que es enorme, pero con la ocupación y con la visión clara de que debemos actuar con proactividad hoy, que no tenemos el terremoto, con la responsabilidad que nos compete hoy, que estamos luchando para garantizar la sostenibilidad del país y el fortalecimiento institucional del país. Si hacemos lo correcto, estamos garantizando la sostenibilidad del desarrollo del país. Estamos garantizando que toda la economía del país siga fluyendo por el bienestar de nuestras generaciones y de todas las generaciones por venir. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por la oportunidad que nos dieron de conversar hoy de qué hacer hoy antes de que llegue el terremoto y el subsiguiente tsunami. Desde la Utopía les deseamos las mejores de las suertes para ustedes en esta semana y que nos encontremos de nuevo por estos canales la próxima semana a la misma hora.